Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué privilegio de veras estar llegando a esta cita con usted que nos sintoniza como todos los días en punto de esta hora en que le traemos esta edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompañe hoy. Apenas, fíjese nada más, martes apenas, 19 de junio del año 2018, cuando quedan cada vez menos días de campaña y a este proceso electoral se le está llegando su hora. En un momento, ¿cómo diría Cantinflas en aquella inolvidable intervención en una película? Dice, en un momento verdaderamente momentáneo, chato, pues sí que lo es, ¿no? Sin duda, a la luz de los últimos acontecimientos políticos que hemos estado viendo, por supuesto. Yo debo empezar por agradecer la sintonía de nuestros amigos de Mexicali que nos escuchan a través de la 1120 de la radio Contigo, ahí a través de MBS Radio, por supuesto. También agradeciendo a quienes nos ven y escuchan a través de la opción de Canal 73 de CNR estatal y en esta opción de televisión por cable que nos lleva a todo el estado con la señal que aparte de aquí, mire, de este estudio, aquí en el fraccionamiento Los Ángeles, delegación La Mesa en Tijuana, que hoy para todo efecto práctico es, pues digamos que el centro histórico, ¿no? Ya ni siquiera el centro geográfico de la ciudad, con el crecimiento que ha tenido esta ciudad, de locos en verdad. El centro geográfico evidentemente ya está por allá por la tercera etapa, casi más o menos, ¿no? Por el Florido, en un descuido, considerando pues el desarrollo que ha tenido, pero aceleradísimo, la mancha urbana de Tijuana. Pues sí, efectivamente. Y hoy La Mesa es un distrito, es un sector abigarrado, todavía desordenado, pero muchas cosas importantes ocurren aquí en la mesa de esta ciudad, en la mesa de Tijuana. Desde aquí parte la señal que llega a través de la red de redes, porque estamos llegando al mundo entero, en www.mafntijuana.info, que es la dirección de este portal noticioso líder en el noroeste del país. Y transmitimos además pues en las redes sociales de esta agencia, ¿no? En YouTube también nos pueden encontrar, tenemos el canal de Agencia Fronteriza de Noticias adicionalmente, por supuesto, les recuerdo, y transmitimos en la opción de Facebook Live, que es verdaderamente un privilegio, porque nos permite conectarnos con muchísima gente e interactuar en tiempo real y poder recibir su retroalimentación, sus comentarios, sus recomendaciones, sugerencias, que nos diga lo que le gusta, lo que no le gusta, todo. Y entonces verá usted, está cocinándose una conferencia de prensa en un momento más en el gobierno municipal de esta ciudad, pues parece que con un tema previsible que tendría que ver con los desórdenes de Lomas del Rubí. Eso es lo que tenemos entendido. La conferencia de prensa deberá iniciar en unos minutos más y por supuesto nosotros vamos a estar muy al pendiente para poder llevarle los pormenores, traerle los pormenores. Se los vamos a traer en vivo incluso para que lo vamos a llevar, fíjese nada más, lo vamos a llevar directamente a este espacio de Palacio Municipal donde podrá usted escuchar en primera fila los pormenores de este asunto. Hay además, déjeme decirle, una conferencia de prensa con
personal de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado. Se ha producido hace unos minutos y por supuesto también ahí hay información importante de última hora que le vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias a quienes ya están con nosotros a través de Facebook Live. En verdad, les estamos muy agradecidos. Ya en primera fila, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, invariablemente, como siempre, se reporta con nosotros, siempre al pendiente de lo que comentamos, y nosotros muy agradecidos, por supuesto, por ese detalle, siempre a la orden. Oiga, ya llegó productora, ya está aquí. Le quiero recordar que estamos transmitiendo, pues gracias al encargo y patrocinio de Las Pulgas, el mejor lugar para bailar en este pueblo, desde luego también Gran Hotel Tijuana y Grupo Evimeria, sin olvidar desde luego a Giuseppis, cosa que agradecemos enormemente. Vamos a dar una pausa, pero veloz, porque mire, el tema que nos ocupa a continuación, pues es un tema que aquí hemos estado abordando pues muy rigurosamente desde hace un buen tiempo. Es Lomas del Rubí, y sobre eso vamos a platicar al regreso de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo que estamos transmitiendo hasta Mexicali, la capital de Baja California, a través de la 1120 de la radio Contigo. También a través de Canal 73 de CNR estatal, en televisión por cable, en Facebook Live, en YouTube, en el portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, y lo que se acumule, porque Agencia Fronteriza de Noticias sigue creciendo gracias a usted, pensando en usted, por supuesto. Le recuerdo que en cosa de 20, 30 minutos y otro asunto, si el diablo no mete la cola y otra cosa no se atraviesa, le vamos a estar trayendo los pormenores de esta conferencia de prensa que se nos ha anunciado desde el gobierno municipal, algo que no estaba en agenda originalmente, pero bueno, ya sabe usted que hacemos el esfuerzo por traerle la información conforme se presenta. Oiga, se lo dije antes de irnos a la pausa muy brevemente, que el tema de Lomas del Rubí ha sido un tema importante en esta comunidad en los últimos meses, ha ocupado muchos espacios mediáticos, ha ocupado la atención de muchísima gente involucrada, pues hasta emocionalmente con el tema, sobre todo solidariamente con las víctimas de lo que allí ha ocurrido. Pero hoy tenemos un invitado especial, nada más y nada menos que el director general de la empresa de Grupo Melo, ¿no? El señor Melo Cabañas,
Regularmente usted no lo verá porque, pues por la naturaleza de sus ocupaciones y con el cargo que tiene, don Raúl Melo Cabañas se la pasa más haciendo trabajo de gabinete y trabajo de campo propio de su encargo. No es un hombre que veamos frecuentemente en los medios, haciéndose visible, pero hoy nos acompaña porque este tema evidentemente ha escalado y ha llegado a un punto complejo, por decir lo menos. Usted ya tiene antecedentes más o menos de lo que ha ocurrido ahí. Una cantidad importante de familias se ha quedado sin hogar al producirse un derrumbe y la empresa señalada como responsable de esto, pues es la empresa que representa, que dirige el señor Raúl Melo Cabañas, que hoy está con nosotros y de quien vamos a escuchar su versión sobre este asunto, porque ya lo sabe usted que todos estos temas que tocamos aquí tienen dos caras como cualquier moneda, ¿no? No hemos escuchado, no habíamos tenido la oportunidad de escuchar directamente al responsable de la empresa. Don Raúl Melo, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este espacio, ¿no? Pues qué le puedo decir que no sepa y que no haya leído ya en tantos medios y que no haya escuchado de parte de la autoridad incluso, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que usted nos puede contar para entender lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál es el contexto de lo que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es la posición de la empresa? ¿Cuál ha sido la actuación de la empresa en todo este tiempo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ve lo que está pasando? ¿Qué tendría que decir del desempeño de la autoridad municipal en este mismo contexto? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde un principio, y quiero empezar, nos manifestamos en solidaridad con las familias de Lomas de Rubí. Sentimos mucho la tragedia que sucedió de tantas familias que perdieron sus hogares. Y yo quiero aclarar que desde febrero nosotros hemos estado en contacto con las autoridades. En febrero, a raíz de la tragedia, el municipio convoca a unas mesas técnicas y nos convoca a nosotros como vecinos de la colonia, pero así también convocan a una serie de colegios de ingenieros, arquitectos, diferentes asociaciones civiles, diferentes profesionistas en lo individual, a quienes los convocan por su experiencia en este tipo de casos. De igual forma, nosotros buscamos directamente al municipio para conformar, llamémosle, mesas sociales, donde nuestro interés principal fue buscar una solución digna y permanente para las familias que perdieron sus casas. Le propusimos al municipio que las mesas técnicas continuaran y llegaran a su conclusión, que era poder determinar qué fue lo que causó el hundimiento, pero que en el Inter consideramos muy importante el trabajar en conjunto con ellos y también con la autoridad estatal para encontrar una solución de vivienda para las familias. Eso lo hicimos en ese momento cuando apenas estaban conformando estas mesas técnicas, apenas estábamos viendo qué era lo que había pasado, y nuestra postura fue: ahorita no se sabe qué sucedió, porque esto fue en febrero, pero independientemente de eso, vamos trabajando juntos para encontrar una solución de vivienda para las familias. En ese sentido, le propusimos al municipio que, dado que ellos tienen inventario de terrenos, las donaciones que se hacen por diferentes fraccionamientos en la ciudad, y que ellos aportaran a las familias dicho terreno, que el Estado aportara la infraestructura, los servicios, y nosotros construyéramos las casas. Tuvimos una serie de reuniones, posteriormente nos dijeron que no existían las condiciones para hacer dicha aportación, lo cual nos sorprendió, porque sabemos que existen los mecanismos jurídicos, y se han dado muchos ejemplos donde el municipio le dona a diferentes organizaciones civiles tierra para diferentes usos, ¿no? Y nosotros consideramos que pues esta era una situación donde sí se podía dar pues, una donación de esta índole, ¿no? Que sí se podía buscar la aprobación por parte del cabildo, que es quien tiene que aprobar
este tipo de acciones, y que el Estado pues, también nos decían, pues sí le entramos, ¿no? Y nosotros decíamos, pues le entramos también con las casas. Desafortunadamente, estas pláticas ya no se dieron, ya no hubo seguimiento. Lo que nosotros leemos es que no hubo voluntad por parte del municipio, y ahorita estamos viendo pues, trágicamente que están regresando familias a Lomas del Rubí a vivir, a estar en una situación precaria en casas de campaña. En lo referente a las mesas técnicas, nosotros participamos y en esas mesas compartimos la información que nos fue solicitada de inmediato. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Pues aquí está la información. A raíz de esas mesas, el municipio acordó en conjunto con estos expertos que se realizaran una serie de estudios en la zona, tanto en nuestro terreno como en Lomas del Rubí. Dichos estudios fueron asignados a diferentes expertos, otra vez nombrados por el propio municipio, y se realizaron lo que nos tocaba en nuestro terreno. Pues, le dimos acceso a los ingenieros para que hicieran los estudios, se hicieron, se entregó la información al municipio. Desafortunadamente el municipio ya no convocó a las mesas técnicas desde febrero, únicamente hubo 3 reuniones, y aun cuando nosotros solicitamos por escrito que se reactivaran las mesas técnicas porque veíamos que era la forma más sana, más transparente de llegar a una conclusión dada la magnitud de esta tragedia, pues así no se dio, y posteriormente el municipio de una forma verbal da a conocer unas conclusiones, menciona un dictamen. Dicho dictamen no nos lo han entregado, ya lo solicitamos por escrito y nos lo negaron. Entonces, pues estamos sumamente preocupados por la postura que está tomando el municipio. Entonces, ustedes no conocen sobre el dictamen más lo que ha declarado el alcalde y lo que han declarado los funcionarios municipales. Es correcto. Dice la autoridad que Grupo Melo tiene una responsabilidad en lo que ocurrió ahí. Ustedes, según la información que se conoció en su momento, ustedes se habrían rehusado incluso a cumplir con ciertos estudios, con ciertas observaciones que tardaron aparentemente, pues finalmente en subsanar para que continuaran los trabajos. Y los señalamientos son esencialmente en el sentido de que Grupo Melo hizo cortes que hicieron perder la sustentación de esa zona y del talud, y esto provocó el derrumbe. Eso es lo que hemos conocido en la versión del gobierno municipal. ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de discutir eso con la autoridad municipal en su momento? Sí, mira, nosotros tenemos 30 años aquí en el estado, hemos realizado una serie de fraccionamientos, obras de infraestructura, hemos construido más de 10,000 casas, y durante el desarrollo de un fraccionamiento participan más de 10 despachos externos, se hacen cantidad de estudios, mismos que son revisados y aprobados por el municipio. Este fue el mismo caso que se dio en este fraccionamiento. Nosotros, y lo entiende cualquier persona que está en esta industria, vivimos de nuestros clientes, entonces siempre nos guiamos nos regimos bajo los más altos estándares de calidad, y así lo hicimos también en este fraccionamiento. Nos apegamos en todo momento a los proyectos autorizados, nos apegamos en todo momento a las recomendaciones que hicieron los expertos, y esto está perfectamente bien documentado y soportado, donde existen evidencias topográficas, fotográficas, documentales, que demuestran que la forma en que hicimos los trabajos está apegada totalmente al proyecto autorizado por el municipio y a la recomendación del experto basada en los estudios que se realizaron. Entonces, de eso no tenemos la menor duda.
Entonces, ayúdenos a entender qué fue lo que pasó o por qué ocurrió esto. Dice Protección Civil del Estado. Eso a simple vista se aprecia. Le socavas la sustentación a un talud, evidentemente va a haber una consecuencia y el problema está aquí, ¿no? En lo que se le hizo a esta parte de la propiedad y del talud, y la consecuencia es lo que vimos. Dice el ayuntamiento, la empresa se resistió y le tuvimos que insistir para que hiciera los estudios previos antes de cualquier otra cosa. Finalmente lo hicieron, pero estuvieron resistiéndose a cumplir con esos trabajos. Eso es lo que dijo en su momento el ayuntamiento hace como 2 meses, más o menos, o 3, ¿no? Entonces, ¿nada de eso es real? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que las autorizaciones estaban. El municipio dice, porque ese es el punto que finalmente dijo verbalmente el municipio cuando llegó a esas famosas conclusiones. El municipio dice, no hiciste los trabajos conforme a proyecto, y eso lo puedo decir, es totalmente incorrecto. Nos apegamos perfectamente al proyecto autorizado, totalmente, no hubo ninguna desviación. No siguieron las recomendaciones, ese es el otro alegato del municipio. Hoy no siguieron las recomendaciones del experto, es incorrecto. Seguimos en todo momento las recomendaciones y eso está también soportado documentalmente, perfectamente documentado. Es imposible que digan que el trabajo lo hicimos, como ellos dicen, de arriba hacia abajo, cuando demostramos nosotros que hicimos una serie de trabajos desde noviembre y diciembre para poder luego llegar a hacer los trabajos que hicimos en enero. Y esto es de abajo hacia arriba. Eso es, nunca llegamos a hacer los cortes que teníamos autorizados. O sea, nos quedamos inconclusos en cuanto a los cortes. O sea, nosotros teníamos autorización municipal para hacer cortes superiores a los que estábamos haciendo. Eso también es una realidad irrefutable, documentada, que aparte se presentó en las propias mesas técnicas. Y cuando se presentó, estaban una serie de expertos ahí, se dijo, ¿tienen alguna duda? No hay ninguna duda. Bueno, así estamos haciendo el trabajo, aquí nos encontramos, así vamos, hasta acá teníamos que llegar y no llegamos. Para nosotros, lo que nos llama la atención es que empezamos con estos señalamientos y durante todo este proceso a las familias las dejaron en el olvido. Eso fue lo que nos sorprendió, que empezamos a ver una postura de señalamientos y en su momento lo comentamos, son señalamientos irresponsables porque ni siquiera se habían concluido los estudios y de antemano ya estaban aventando una serie de comentarios. Y en todo este proceso nosotros seguíamos insistiendo, oye, vamos ayudando a las familias. Y lo comentamos, están haciendo señalamientos sin sustento, sin base, que están dañando la imagen de mi empresa. Y no tienen ninguna base, no tienen ningún soporte. Viéndolo de otra forma, o están diciendo mentiras públicamente, bajo el escudo del municipio. Entonces digo, no se vale. Pero yo nada más te pido que se terminen los estudios, que se hagan las conclusiones correctamente, que se revisen, que se validen. Pero en el ínter vamos viendo cómo llevamos a las familias. Y eso quedó en el olvido. ¿En esas mesas técnicas había representación de los afectados? En la primera mesa técnica hubo participación de los vecinos, en la segunda y la tercera no, porque eran temas propiamente de ingeniería, de geología, de geotecnia. Don Raúl, ¿por qué salir hasta hoy? Si desde febrero el ayuntamiento estaba mintiendo como dice usted, ¿por qué salir hasta hoy? ¿Por qué no visibilizar la posición de ustedes en aquellos días? Mira, siempre hemos sido muy respetuosos y la verdad no te puedo decir, no somos quien busque este tipo de confrontación mediática.
y menos con nuestra autoridad municipal. En nuestro caso, el tema urbano, el tema de nuestro día a día, lo rige al 100% el municipio. Entonces, para nosotros, por obvias razones, es de nuestro interés, como dicen, llevar la fiesta en paz con ellos. Entonces, siempre cuando teníamos el contacto decíamos, oye, por favor, que midan los comentarios de lo que están diciendo. No, es que no lo estamos diciendo. Nos sacaron fuera de contexto los medios. Híjole, lo veo difícil. Nada más te pido que seamos responsables en cuanto a lo que se está diciendo, porque evidentemente que lo que se está diciendo no tiene ningún sustento, ningún soporte, y lo están diciendo totalmente con el afán de hacer un señalamiento y un posicionamiento donde nos están aventando la responsabilidad. Y en el avance que se está teniendo con los ingenieros, estamos viendo que no es así. Entonces, yo no conocía las condiciones del suelo en Lomas del Rubí. Cuando se hacen estudios y se ve que existían muchas más fugas de las que se tenían contempladas, ojos de agua, fosas sépticas, los rellenos con material no competente, los rellenos con material heterogéneo, las construcciones en zonas de ladera hechas de forma precaria, sin ninguna supervisión de ninguna autoridad, pues todo eso nos arroja, oye, pues esto era una bomba de tiempo finalmente. Y eso mismo lo dice el municipio, de forma verbal, pues coinciden con lo que es evidente. El problema del hundimiento en Lomas de Rubí es un tema multifactorial por los problemas de años y años y años de acumulación de agua y de una mala construcción. Esto es muy parecido a los socavones que se están dando ahorita en la ciudad. De repente pasa un carro y se hunde. Pues no es culpa del carro, pues es que tenía una filtración de quién sabe cuánto tiempo que se fue llevando el soporte hasta que eventualmente se colapsó. Lo que dice el ayuntamiento es que efectivamente se trata de un problema multifactorial que lamentablemente fue detonado por una actuación indebida del Grupo Melo con esos cortes, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto detona un problema que ciertamente estaba ahí, latente, ¿no? Pero que no se habría presentado si Grupo Melo no hubiera hecho los movimientos de tierra que dice la autoridad que hizo. Entonces, ese es el señalamiento de la autoridad finalmente. Yo entiendo que todo esto, cuando me dice hablamos, pedimos, etcétera, entiendo que estamos hablando del responsable del área, de Alejandro Lomelín Clapera, el secretario de Desarrollo Urbano, que es la cabeza responsable del sector de parte del ayuntamiento. Es correcto, él es. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el ayuntamiento, según lo que usted nos comenta, se ha negado a compartirles oficialmente un dictamen que ya se hizo, que el presidente municipal en su momento anunció, que el gobierno municipal compartió parcialmente con el público? ¿Bajo qué argumento no se los ha entregado a ustedes que son parte interesada? Pues esa sería una pregunta para el municipio. No nos lo han entregado. Nosotros esperábamos que de forma automática pues, nos notificaran el dictamen, como la conclusión de un proceso. Por supuesto. Nos esperamos unos días, vimos que leyeron unas conclusiones, coincidimos con lo que ellos bien dicen de la situación del suelo en Lomas de Rubí, mas no coincidimos de ninguna manera con lo que ellos dicen, en cuanto a que los trabajos que hicimos nosotros y que estaban totalmente apegados al proyecto y autorizados por la autoridad municipal fueron el detonante. En eso no coincidimos, y le mandamos nosotros semanas antes al municipio conclusiones y le decimos, oye, aquí están los estudios que se acordaron en la mesa técnica, aquí está el resultado y aquí están las conclusiones de dichos estudios, donde se concluye que no existe relación geológica, geométrica, geomorfológica entre nuestros trabajos y el hundimiento. ¿Por qué se da el hundimiento? Por estas razones que también se encontraron en el suelo en Lomas de Rubí. Era un tema que iba a darse en cualquier momento.
Era previsible, era cuestión de tiempo nada más. Era desafortunadamente cuestión de tiempo, es correcto. ¿Ha tenido la oportunidad de platicar con el presidente municipal sobre esto? Sí, en varias ocasiones. ¿En qué términos fue esa plática, si podemos saber? Sí, mi primer acercamiento con el presidente municipal fue en febrero y fue precisamente buscando el tema social. Mi posicionamiento con el alcalde fue las mesas técnicas que en ese momento todavía estaban, tendrán que llegar a esa conclusión natural. Vamos buscando en conjunto cómo podemos ayudar a la gente. Uh-huh. Me dijo que estaba de acuerdo, que sea pues, una excelente idea. Empezamos a trabajar con este tema de los terrenos. Hubo reuniones posteriores, propio alcalde, desarrollo social, tesorería, pero de repente nos dicen que no existe el mecanismo, luego que no existen los terrenos, total que eso se queda ahí en el olvido, y en el ínter a nosotros de repente nos suspenden todos los trabajos de nuestro fraccionamiento, y bajo el argumento de que si seguimos construyendo casas que ya están construidas, o sea, si las concluimos, o sea, si las pintamos y colocamos ventanas y puertas, estamos poniendo en riesgo Lomas del Rubí, lo cual pues, también lo argumentamos, diciendo, pues no hay relación entre estos trabajos y lo que está pasando acá arriba, uh-huh, que aparte ya está aquí soportado con estudios. ¿Y hasta ahí se quedaron las pláticas? Todavía a principios de mes, finales del pasado, hubo una reunión con el titular de Desarrollo Social y digamos que mi despedida fue esa. Le digo, oye, no tiene caso que nos estemos reuniendo si ustedes no van a mostrar voluntad para solucionar el problema. O sea, aquí estamos hablando de una solución en conjunto. Vamos haciéndolo en conjunto. Entonces, por favor avísame cuando exista voluntad por parte de ustedes para realmente poder ayudar a las familias. ¿Cuál ha sido la oferta concreta de Grupo Melo para atender las necesidades de las familias? Hubo 3 propuestas. La primera fue, municipio aporta un terreno, el Estado pone la infraestructura y nosotros hacemos las casas. En una reunión con los vecinos, asistieron el secretario de Desarrollo Social, el secretario de Desarrollo Urbano. Los vecinos de Lomas del Rubí comentaron que se querían quedar ahí. Hoy no nos queremos mover de aquí de la zona, nos queremos quedar aquí. Y en ese momento les dije, bueno, yo no puedo opinar respecto a la factibilidad de recuperar terrenos en la zona del hundimiento, porque no me han permitido entrar. El municipio nunca nos permitió el paso a la zona de hundimiento, aun cuando en las mesas técnicas se aprobó y se acordó que se tenía que entrar a la zona del hundimiento para ver qué había pasado. Y para poder determinar eso, pues necesitamos hacer los estudios y ver el resultado de cómo se encuentra el suelo, qué tipo de trabajos se necesitan hacer y ver si es factible recuperar terreno, si no es factible, qué tanto, etcétera. Pero para eso lo más importante ahorita pues es que permitan el paso, el acceso. Dice el municipio que no lo permiten ustedes, pues yo no entiendo. Y dijeron que no, que pues no, sí les damos el paso. Nos preocupa aparte porque el movimiento subsiste. O sea, hay más casas en peligro ahí arriba. Uh-huh. Se siguen presentando movimientos y nosotros lo hemos manifestado por escrito. Oye, vemos que esto sigue presentando un movimiento y no me das acceso a hacer los estudios para ver en conjunto un trabajo, una propuesta de estabilización. Entonces nos tienen con las manos amarradas, como si la casa de tu vecino se está incendiando y tú dices, bueno, voy a sacar una manguera para apagar la casa, y te dice, no te metas, no puedo hacer nada, nomás quédate observando. Oye, me va a afectar porque pues es mi vecino. Así nos sentimos, así estamos nosotros. Estamos nada más viendo lo que esto se sigue moviendo, y la autoridad nos tiene con una suspensión total de cualquier tipo, inclusive de estudios para poder hacer una propuesta.
¿Ustedes pidieron participar de los estudios para determinar, para diagnosticar el problema? Es correcto. Sí, pedimos acceso y pedimos copia de los estudios también. Ajá. No nos dieron ni acceso ni copia de los estudios que dicen que hicieron. ¿A quién se los pidieron entonces? No, se los pedimos al municipio, claro. Uh-huh. A la Dirección de Administración Urbana, al Secretario de Desarrollo Urbano. No, tenemos infinidad de oficios solicitando información, nunca nos la han dado. Tenemos, perdón, don Raúl, ya está en disposición. A ver, si podemos tener esta transmisión, le incumbe a nuestro invitado, por supuesto. Ajá, sí. Ok, la transmisión está lista. Todavía no, están a punto de enlazarnos. Le quiero informar que el gobierno municipal convocó a una conferencia de prensa que nos dicen se iba a llevar a cabo a las 12:30. Ahora entendemos que será con relación a este asunto de Lomas del Rubí y puesto que tenemos aquí justamente el director de la empresa, nos pareció muy adecuado aprovechar para traerles el enlace directo, ¿verdad? Porque pues no, evidentemente no es que desconfiemos de lo que nos dice aquí el director del Grupo Melo, pero es una buena oportunidad de escuchar ambas versiones, ¿no? De manera directa, sin intermediación, porque lo que ahí está en juego finalmente sigue siendo el bienestar de un centenar de familias, ¿no? Correcto. Sigo sin entender cómo es que el gobierno municipal se resiste a poner a transparentar lo que ha estado ocurriendo o buena parte de lo que ha estado ocurriendo ahí en Lomas del Rubí. ¿Han valorado ustedes la conveniencia de recurrir a mecanismos de orden legal ante esto o están todavía intentando agotar la vía del diálogo o de plano ya se rompió el diálogo con el gobierno municipal, don Raúl? No, nunca hemos roto el diálogo ni lo romperemos. Siempre que hemos sido convocados por quien sea en el municipio hemos asistido y de buena gana. Sin embargo, sí, en cuanto a, por ejemplo, la negativa de entregarnos el dictamen, pues hemos tomado algunos recursos legales para que nos lo entreguen, ¿no? Porque pues está raro, ¿no? Que saquen un dictamen donde te inculpan y no te entreguen el dictamen y te digan, mira, pues esto fue lo que encontré en función de estos estudios, aquí fue la mecánica que tomamos para poder haber llegado a esa conclusión, ¿no? Simplemente, pues como tú sabes, se hizo una lectura de unas conclusiones y pues dijeron, esto fue lo que se llegó y pues no nos han notificado. ¿Qué recursos legales promovieron? Bueno, son recursos de revisión donde decimos, oye, pues me lo negaste, entonces te solicito mediante, ya es un poquito diferente al tema de un oficio tradicional, se llama un recurso de revisión. Estamos yéndonos por la vía de amparo también. Nos preocupó mucho que el municipio tomó esa postura en cuanto a una suspensión total de trabajos, cuando hay obras de protección y de infraestructura de mi fraccionamiento, que nada tienen que ver con Lomas del Rubí, que son obras de protección elementales, ¿no? Como la conclusión de ciertas cunetas, líneas de agua y drenaje, que nada tienen que ver con el tema que está acá del hundimiento, que está a 500 metros, y que decimos, bueno, es una irresponsabilidad que tú digas que no podemos concluir un muro o una barda que está en esta zona y digas que te justifiques o lo justifiques diciendo, es que si tú haces esa barda pones en peligro el hundimiento que está acá. Pues es que tú sabes perfectamente que no existe esa relación. Uh-huh. Es una prerrogativa del municipio, es una facultad que ellos tienen, son quienes dictan todo el tema de urbano en la ciudad y como tal pues tienen esa facultad y la ejercieron y dijeron, pues te suspendo todo. Oye, pero hay que concluir estas obras, ¿no crees? Todo está suspendido. Oye, quiero hacer estudios para revisar el movimiento.
no los puedes hacer. Entonces sí vemos una postura desafortunada. Sin embargo, pues lo vuelvo a repetir, nosotros decimos, bueno, independientemente de eso, pues vamos viendo cómo ayudamos a las familias, vamos viendo cómo podemos ayudar a quienes tanto lo necesitan. El municipio, si muestra voluntad, estamos seguros que podemos encontrar una solución rápida para poder empezar a trabajar en eso. Déjenme ver si entiendo esto. Estoy traduciendo aquí, ¿no? Ya le estoy haciendo a Rubén Aguilar lo que en realidad Raúl me lo quiso decir es: no tuvimos nada que ver con el derrumbe, no tenemos o sentimos que no tenemos responsabilidad, y sin embargo de todas maneras queremos ayudar a la gente. Es así tal cual. Estamos seguros de que nuestros trabajos no causaron el hundimiento. Sin embargo, sostenemos que estamos dispuestos a ayudar en conjunto con el municipio y con el Estado a las familias. ¿Se mantiene en pie el ofrecimiento de la empresa? Sí, claro. Así lo manifesté desde febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Así lo manifesté en las reuniones que tuvimos con los vecinos. Así se los dije tal cual. ¿Cuándo fue ese encuentro con los vecinos? Hubo un par de reuniones, yo creo que fueron en abril y mayo. Abril y mayo. Uh-huh. ¿Y la última que sostuvieron ustedes con la autoridad? Finales de mayo, principios de junio. Pues hace 15 días, ¿no? La última vez que platicaron. Pues sí. Más o menos. 20 días yo creo, más o menos. 15, 20 días. ¿Y la postura del ayuntamiento cambió en algo? ¿Se mantuvo? Pues la postura del ayuntamiento fue, después de presentar verbalmente el dictamen, yo tuve otra reunión con ellos, ya presentado las conclusiones verbales, y les dije, bueno, sacaste un dictamen, no continuaron con las mesas técnicas, no se hizo esto de forma transparente. Creo que estamos de acuerdo en que si las mesas técnicas hubieran continuado y hubiéramos tenido testigos de calidad como colegios y asociaciones y expertos en la materia, viendo lo que presenta el municipio, nosotros y los diferentes expertos, y se llega a una conclusión colegiada, pues ahora sí que nadie puede decir que no está de acuerdo. O sea, van a decir todos, oye, esto fue lo que sucedió en la zona, ¿no? Sin embargo, pues ya en marzo no hubo mesas técnicas, deshicieron las mesas técnicas, y nosotros mandamos por escrito, oye, reinstala las mesas técnicas, vamos a juntarnos otra vez. Ya no hubo nada. Entonces la postura del municipio desafortunadamente ha sido, depende a quién le hables. Sí, en este caso, por ejemplo, el titular de Desarrollo Social siempre se mostró muy amable y dispuesto a cooperar, buscando esa solución. El titular de Desarrollo Urbano, pues muy diferente, con negativas en cuanto a las solicitudes, en cuanto a... eran diferentes escenarios, ¿no? Sí. Eran diferentes temas. Okay. Entonces, por eso digo que dependiendo con quién estabas hablando, pues era la postura y la respuesta. Pero al final de cuentas, en el tema técnico, pues ellos decidieron sacar por cuenta propia unas conclusiones, en base a no sé qué estudios, porque te insisto, pues no los han dado, y en el tema social, pues ya simplemente no hubo seguimiento. Ya, pues dije, bueno, pues nos juntamos ya cuando tengan ustedes un esquema y me digan cómo puedo yo participar, porque yo estoy dispuesto a participar, pero pues vamos viendo que tú también ya tengas definido tu parte. Okay. Pues eso ya fue hace 20 días. Estamos hablando entonces de recurso de amparo, recurso de revisión. ¿De revisión? ¿Ante qué instancias?
Pues el recurso de revisión es directamente con el propio municipio. Los recursos de amparo pues son entre un juez, híjole, ahí sí me agarras, pues entre un juez, ¿no? Pues ahí metimos un amparo pues argumentando la necesidad de continuar con estos trabajos de infraestructura que nada tienen que ver con el hundimiento. Okay. O sea, la zona, pues, independientemente de que ahorita lo que sigue pues es que nos muestren el dictamen y sus anexos y poder entonces ya desafortunadamente pues entrar a otro escenario donde va a ser, pues, bueno, vamos a revisar el dictamen con el que concluyen que nosotros somos los culpables y vamos a mostrarlo nuestros estudios, nuestras evidencias que salen ahí de la misma mesa y salen de los mismos expertos que ellos mismos designaron para decir, bueno, pues aquí están las conclusiones que se tienen. Se va a tener que controvertir la versión oficial y el dictamen oficial entonces, con pues, la posición que ustedes tengan. Indudablemente. Eso implica entrar ya a otro terreno. Desafortunadamente, sí. Ya lo valoraron y ya tomaron la decisión. Sí, claro, vamos, el municipio decidió deshacer las mesas técnicas y sacar un dictamen propio. Ellos tomaron esa decisión, pese a que nosotros, insisto, lo solicitamos por escrito. Oye, vamos a reinstalar las mesas técnicas, vamos a volvernos a juntar. No hubo nada. El municipio era quien convocaba, en febrero dejó de convocar. Entonces, sí, claro, vamos a tener que pues, revisar primero este dictamen, ¿no? Y ver cómo lo soportar. Pues, caray. ¿Y mientras qué pasa con el fraccionamiento que tienen ahí abajo? Pues ¿sigue parado? ¿Sigue detenido? Sí, sigue detenido. Yo no espero después de salir a los medios con nuestro posicionamiento. Claro que no espero una respuesta favorable. Como bien comentas, ahorita ya están dando ya convocaron una rueda de prensa. Me hubiera gustado que esta misma respuesta lo hubieran tenido para con los vecinos hace tiempo. Hubiera sido, creo que un mejor gesto que llegar a echarle pleito a una empresa que básicamente lo que quiere es ayudar a las familias y seguir generando empleos. Estamos recibiendo por aquí retroalimentación y nos interesa y estamos seguros que al invitado de este día también le interesará escuchar los argumentos del gobierno municipal porque pues tienen que ver con su empresa, su patrimonio, su proyecto finalmente, ¿no? Claro. ¿Y cuántas viviendas tienen en este desarrollo que está detenido en este momento? El proyecto contempla aproximadamente 350 casas. ¿Todas en proceso de conclusión? No, allá hay gente viviendo ahí. ¿Hay una sección ya vendida? Sí, hay una ocupada. Sección ahí vendida, ocupada, sí, claro. ¿Qué tantas de ese desarrollo están ya habitadas, por ejemplo, en este momento? Más o menos 100, 120. Entonces la limitación, la orden del ayuntamiento, la restricción es sobre el resto de las viviendas que todavía no se terminan. Así es. ¿Son acabados básicamente? No, también hay zonas que no se han desarrollado todavía. Nos falta edificar desde cero. Ya. O sea, hay algunas casas que apenas estamos por construir, nos faltan por construir. Todo eso es lo que está detenido. Correcto. La conclusión de unas y el arranque de las otras. Así es. Y las obras de infraestructura y de protección, eso también está detenido. ¿Y qué hay de los movimientos y los trabajos en la zona de este talud tan señalado? Obviamente están suspendidos los trabajos. ¿Tenían ustedes autorización del gobierno municipal de hacer incluso más actividades, más movimientos? ¿Son los que detuvieron? Sí, nosotros contamos con un acuerdo de autorización de fraccionamiento que nos permite llevar a cabo todas las obras de urbanización en el fraccionamiento, todos los movimientos de tierra, la introducción de redes de agua y drenaje, las obras de electrificación, forestación de taludes, en fin, la pavimentación, todo lo que conlleva un fraccionamiento. Y ya
cuando vas llegando a ciertas etapas, se sacan las licencias de construcción, propiamente de las casas. Claro. Productora, ¿tenemos enlace con el gobierno municipal? ¿Qué pasó finalmente con esa transmisión? ¿No se ha concretado? ¿Todavía no inicia? Qué caray. La verdad es que nos parecía de interés general y público tener la posibilidad de transmitir esa conferencia de prensa. Seguramente a nuestro invitado también le resultaría de interés, por supuesto. Sí, claro. ¿Qué haremos? Podríamos mantener el contacto después para conocer la versión de ustedes sobre lo que diga el gobierno de la ciudad. Sí, yo sinceramente espero que esto no sea una conferencia de prensa de represalia. Uh-huh. Para nosotros, el hacer este posicionamiento ahorita sí. obedece pues, a varias cosas, ¿no? Una, pues, vemos que desafortunadamente el apoyo a las familias pues, quedó en un segundo término. Sí. Y pasó a un primer término a hacer una serie de señalamientos que no están soportados. Obedece a que no nos entregan el dictamen, no nos entregan un dictamen donde nos señalan como culpables. Obedece a que insisten en una suspensión de trabajos que no tiene razón de ser. Entonces, pues desafortunadamente nos orillaron a esto, ¿no? Y nuestra intención siempre fue el buscar cómo, a pesar de esta tragedia, pues, salir librados lo mejor posible las familias de Lomas de Rubí, el propio municipio y nosotros. Y pues esta postura de hacer el señalamiento, marcarnos como culpables, pues creo que nadie ganó. No que alguien tenga que ganar en esto, pero vamos, no hubo ningún avance, no fue una postura de reconstruir, de, por así decirlo, cicatrizar, sino fue una postura de decir, bueno, a ver qué pasa. Y así están, porque no están trabajando el municipio en una propuesta de solución de estabilización de la zona de arriba. O sea, nos dicen los ingenieros, existe un movimiento todavía, se sigue presentando fisuras, se están abriendo las calles. Esto significa que el movimiento ahí abajo subsiste. Uh-huh. Y va a continuar y puede crecer a menos que se tomen ciertas medidas. Oye, ¿qué medidas? No, espérame, pues yo para poder aventar el diagnóstico pues tengo que hacer estudios, tengo que ver la zona. Uh-huh. Oye, municipio, déjanos entrar. No te dejo entrar. Así. Por escrito. Por escrito. Sí, claro. ¿Bajo qué argumento? ¿Con qué fundamento? Pues en algún momento dijeron que porque los vecinos no querían. Ok. ¿Por escrito lo dijeron? Sí. Ok. Sí, dijeron que los vecinos no querían el acceso. Le dije, bueno, es que con todo respeto, esto es un tema de seguridad municipal en cuanto a un tema urbano, pues ustedes tienen las facultades de llegar y entrar y explicar que pues, uh-huh. aparte no va a haber medidas invasivas. Yo entiendo la postura de los vecinos después, porque el municipio llegó a hacer unos estudios y tumbó 4 casas. Sí, ¿cómo no? Entonces, pero aquí estamos hablando antes de que llegaran a hacer eso. O sea, mucho antes dijimos, oye, hay que entrar aquí a hacer, pues, tomar muestras. Sí. Y no lo negaron. Ah, qué caray. Pues, mire, parece que por alguna razón el gobierno municipal no ha iniciado la conferencia de prensa, que entendemos estaría pensada para abordar este tema que está llegando hoy a un nivel que no hubiéramos imaginado, francamente, ¿no? La verdad, nos sorprendió que hoy la empresa haya decidido salir a dar la cara en este tema, pero incluso también en estos términos, ¿no? De señalamiento a la autoridad y, por lo que acabo de escuchar, hasta de temor de una posible represalia del gobierno municipal.
Sí, claro, en cuanto a las autorizaciones en otros desarrollos que tenemos aquí en la ciudad, en cuanto a la continuidad de los desarrollos, bueno, espero que no se den. Ahorita lo que se ha dado es un exceso de celo en cuanto a la revisión de nuestros documentos, por así decirlo. Trámites que antes tomaban 2 días, ahora tardan 3 semanas. Espero que no empeoren las cosas. ¿Ya? ¿A poco ya empezó? Pues vamos a alcanzar un cachito todavía de este espacio en el que nos escuchan en Mexicali, la capital de Baja California. También nos sintonizan a través de canal 73 de CNR estatal. Y vamos a ver si todavía alcanzamos. Caray, nos parecía de suma importancia, sobre todo porque estando aquí el representante de uno de los intereses en este tema, nos podría aportar con mayor velocidad que se elaboró un dictamen donde determina muy claro cuál fue el origen y la causa que provocó la caída de las más de 110 casas que se vieron dañadas, las familias, de las cuales cerca de 50, 40 y tantas específicamente vivían directamente en sus casas, eran propietarios de esas casas. El resto eran personas que rentaban las casas ahí, pero que de alguna manera también se vieron afectadas. A todos ellos, parte de los acuerdos que se tomaron por parte del ayuntamiento y con el apoyo del gobierno del estado fue un apoyo de manera emergente de 15,000 pesos que ya se cubrió al total de las familias. No fue, es muy importante aclarar, no fue una compensación, no fue un bono para nada, simplemente fue un apoyo emergente que se acordó por parte de las autoridades para que pudieran salir de manera rápida, provisionalmente, en cuanto se determinara exactamente cuál fue el origen, cuál fue la causa y la parte responsable que provocó la caída de estas casas. En ese sentido, una vez que tuvimos el dictamen correspondiente, que ya nos dice específicamente cuál fue lo que causó y quién provocó este deslave de las más de 110 casas directamente, a partir de eso nosotros ya determinamos y le decimos a los afectados: la siguiente vía es una vía jurídica que ya está planteada a través del propio comité de vecinos, a través de los propios afectados en las instancias jurisdiccionales, para efecto de que puedan reclamar la reparación del daño. Por otra parte, en la parte social, nosotros seguimos atendiendo a los afectados, garantizándoles la atención en cuanto a las casas que están afectadas, pero que no se han caído, pero sí tienen una afectación porque se han visto mermadas en el tema de los servicios. Estamos haciendo algunas acciones, como es el día de hoy precisamente, y ayer se estuvieron instalando ya algunos rotoplas para darles el servicio de agua. Se está haciendo el servicio de extracción del drenaje a través de una tubería externa también, la asistencia en la construcción de una escalera para algunas casas que quedaron aisladas, pero se siguen dando los servicios y la atención a los afectados, ¿no? En esta parte igual jornadas de asistencia médica, se acordó junto con el comité de vecinos apoyarlos con despensas que se han estado entregando desde hace 15 días allá a los afectados, y bueno, en esta parte seguimos dándoles la atención a los afectados y al pendiente de cualquier situación que ellos tengan. En este sentido, insisto, la parte de la resolución en cuanto a la reparación del daño directamente por las declaraciones que hace la empresa, nosotros dejamos muy en claro. Mire, esto es lo que está ocurriendo en el gobierno municipal. Yo quiero tomar, y disculpen la interrupción, tomar este tramo para despedirnos de los amigos de Mexicali que nos están sintonizando a través de la 1120 de la radio Contigo. Llegamos al límite justamente de este espacio, el primero. Vamos a continuar con el siguiente espacio y nos vamos de corridito, ¿no, productora? Porque esto es un tema de particular importancia para la ciudad. Muchas gracias a usted que nos acompaña en la opción de Facebook Live. Seguimos aquí vigentes, y a los amigos de Mexicali, en el transcurso de la próxima hora les mantendremos informados sobre los detalles de esta conferencia de prensa a través del portal. Siga con nosotros. Prosigamos con la transmisión, por favor. Quien determinará en su momento si tiene alguna afectación o si tiene algún desvío en cuanto a la información que está exponiendo. No tenemos
duda en esa parte, se hizo de manera muy profesional, con gente con mucha experiencia en esta parte, y creo que nos da bastante claridad en cuanto al resultado. ¿Cree que se buscan zafar de responsabilidades con este tipo de declaraciones? Pues ya le tocará esa parte determinarlo igualmente a un juez o hacer el juicio de los propios afectados. Enrique, secretario, ¿cuál es la situación de Grupo Melo en este fraccionamiento y en futuras construcciones ante el gobierno de la ciudad? Bueno, ustedes saben que Grupo Melo es una empresa que tiene mucho tiempo trabajando aquí en Tijuana. Creo que nunca había tenido este tipo de situaciones. Sin embargo, hoy lo que sí nos obliga es tener mucho cuidado en cuanto a los movimientos de tierra para evitar que esto vuelva a suceder en cualquier otro cerro de la ciudad. Sobre todo que se vea inmiscuido alguna empresa en esta situación y que garantice la no afectación futura a otras personas que tengan predio cerca de algún cerro. Pero Grupo Melo, ahorita ese fraccionamiento sigue normal. En este momento todas las acciones de Melo están detenidas con referencia a ese fraccionamiento. No solamente desde el principio se les prohibió continuar con las acciones, hoy inclusive existe un amparo por parte de los propios afectados, donde los obliga precisamente a no realizar ningún tipo de trabajo. Estamos trabajando nada más en la parte de un dictamen que nos va a determinar nada más de qué manera vamos a tumbar las casas que están jalando todavía, que ya no están usadas, que no están habitadas, pero que de alguna manera generan un riesgo para las casas de la acera de frente, que sí están habitadas y que de alguna manera pues se pueden ver afectadas de una manera mayor, muy posiblemente, ¿no? Sí, señala Raúl Melo que ellos están dispuestos a construir las casas, pero ustedes no quieren donar el terreno. Bueno, en esa parte, mira, nosotros no estamos obligados a darles ningún terreno. Eso tenemos que decirlo muy claro. Fue una de las cosas que en su momento se han estudiado, ver esas posibilidades. El ayuntamiento no tiene terrenos para darle a todas las gentes que tienen una necesidad de un terreno. Pudiera ser en su momento una posible solución, pero no es una parte que nosotros lo ponemos como prioridad en su momento, porque si no, ya lo hubiéramos dado pues a mucha gente que tiene esta necesidad y que ha sufrido el mismo tipo de consecuencias, pero aún por causas naturales, ¿no? Creo que aquí es muy claro que quien tendrá que resolver esa parte de manera directa es la empresa que tenga que ser responsable de estos daños. Sí, yo comento que no les han entregado el dictamen. Ustedes vieron que públicamente se lo entregamos directamente a los afectados, nosotros no estamos obligados a entregárselo también. Si en su momento lo requieren a través del juzgado, pues entonces lo entregaremos a través de la propia autoridad. Señor, en esta situación, uno de los argumentos de Melo, entiendo, es que ellos le han presentado al ayuntamiento 3 posibles soluciones, de las cuales el ayuntamiento no ha sido facilitador para llegar a esos acuerdos. Con esto estoy entendiendo que ustedes no tienen por qué estar interviniendo en la negociación entre particulares. ¿Es así? Mire, nosotros hemos hecho el intento, de hecho, de que Melo se acerque directamente con los particulares. Si nosotros intervenimos directamente en esa parte, después van a decir que nosotros estamos influenciando a que haya una respuesta positiva de uno u otro lado, ¿no? Creo que en esta parte los directamente afectados tendrán que sentarse junto con Melo, si es que realmente tiene voluntad de llevar a hacer sus ofertas directamente con ellos, y en esa parte determinarán los residentes de Lomas de Rubí si es que aceptan o no las propuestas que Melo les esté haciendo. Ahora, uno de los afectados también en esta situación es el ayuntamiento. Se cayó infraestructura urbana. ¿Están ya considerando también, en base a este dictamen, interponer las sanciones y la reparación del daño que debe también responder Melo? Ya existe una denuncia penal de Melo desde hace... El 1 de junio se presentó ya una denuncia penal en contra por precisamente los daños provocados en las calles y el derrumbe de las avenidas y todos los daños provocados al ayuntamiento. ¿Tiene algún monto de daño? ¿Perdón? ¿Esa quién la presentó? Consejería Jurídica, sí. Okay. Perdón, ¿de cuánto es el monto de daños que ustedes están considerando? Son cerca de 9 millones de pesos. Para las personas que están aquí apostadas afuera del Palacio Municipal, ¿cuál ha sido la respuesta para ellos? Porque también exigen lo mismo, ¿no? Para hacer una los daños de su... Mire, en cuanto a las personas que están aquí afuera, directamente una persona que ha sido la que ha estado insistente, yo he venido diciendo, esta persona curiosamente es la única de toda la colonia que cobró 30,000 pesos de la aportación que le hicimos a todos los
perjudicados en esa área, ¿no? Presentó un recibo como propietario de terreno a través de su esposa y luego presentó el señor un recibo como arrendador. Entonces eso le permitió al señor, ante las autoridades que estaban actuando de buena fe, verse beneficiado de manera doble, cosa que nada más él hizo esta parte, porque todos los demás, precisamente el acuerdo era 15,000 pesos por casa o afectado directamente, ¿no? Selene, por favor. Sabemos que han tenido juntas con los vecinos, pero han comunicado a Grupo Melo. Sí, en una o dos ocasiones inclusive se le invitó, estuvo él sentado ahí con ellos. Creo que no avanzaron mucho en estas propuestas porque no se concretaron, pero el ofrecimiento, las mesas de trabajo siempre han estado abiertas para que él se pueda integrar. Tengo dos preguntas. La primera es, durante este proceso, desde que se dieron los hechos, elaboración de dictamen, ¿qué tanto Grupo Melo ha tratado de influir o de acercarse a ustedes, pues para resultar menos afectados o no ser totalmente los villanos, ¿no? Aquí. Y pues se me puede abundar también sobre esta denuncia. Dice que son más de 9 millones de pesos. ¿En qué serían? ¿Vialidades? ¿Postes? ¿Qué más? Aquí le contestaría directamente el consejero jurídico en esa parte. Y yo me contesto hasta la tarde. Secretario. Adelante. Sí, en cuanto a la denuncia penal que se presentó y la ratificamos ya, fue después del dictamen técnico que emite la DAM, donde determinó las causas o los orígenes del deslizamiento, y a partir de ahí nosotros mandamos a hacer un avalúo de los daños causados a la infraestructura urbana, equipamiento urbano, lo cual arrojó una cantidad aproximada de 9.603.000 pesos. Esta denuncia la presentamos el 1 de junio de 2018 y aquí viene ya el número único de atención, y obviamente pues nosotros vamos a continuar este procedimiento para que se delineen ahí las respectivas responsabilidades. ¿Contra quién es la denuncia? Contra el Grupo Melo, claro. Específicamente contra él. Claro. No se desesperen, todos van a incluyendo el dictamen como sustento. Claro, como una prueba, claro, totalmente. Lo molestamos si nos da el número de expediente de carpeta que se abrió. Sí, cómo no, es 0204-2018-2714 7RAC. Igual aquí le pueden tomar foto a la carátula. Gracias. Parte del movimiento de la empresa de que cuando se estaba realizando el estudio técnico, el ayuntamiento estuvo de acuerdo con que las causas del derrumbe no tenían nada que ver con los deslizamientos, más bien con la excavada de tierra que habían realizado ellos. Que en su momento, los primeros inicios del estudio técnico, el ayuntamiento estuvo de acuerdo que a lo mejor eran ojos de agua o cualquier otra situación, menos la excavada que estaban realizando ellos. No, mira, lo que fuimos muy cuidadosos de no hacer un señalamiento directo mientras no tuviéramos evidencias muy claras de cuál fue el origen, ¿no? En esa parte tenemos que ser muy cuidadosos porque si nosotros acusábamos directamente a la empresa y luego resultaba que el dictamen pudiera darnos otro resultado, nos hubiéramos expuesto después a una demanda por parte de ellos en contra de nosotros. Sí tenemos que cuidar mucho esa parte. Hoy que el dictamen nos dice directamente cuál fue el origen y cuál fue la causal directa, que fue el movimiento de tierra. Bueno, pues ya sabemos exactamente quién hizo los movimientos de tierra, quién provocó y quién dio la orden de esos movimientos de tierra, quién no respetó precisamente las observaciones de los propios peritos que decían hasta aquí tienes que llegar, si no lo respetas pueden pasar estas cosas. En ese sentido obviamente hay responsabilidad de quien no respete en su momento los dictámenes. ¿La empresa no lo respetó? Así, el dictamen es lo que nos dice que había muy claro los órdenes de hasta dónde podían escarbar, hasta dónde eran sus límites, no lo respetaron y bueno, se provocó lo que ya sabemos todos, ¿no? ¿No ha respondido jurídicamente a la empresa también contra el ayuntamiento? ¿No les ha llegado alguna hasta notificación? Ahorita no tenemos conocimiento de que estén demandando ellos al ayuntamiento. Bueno, yo creo que también es importante en lo general mencionar que hay un responsable de obra o director de obra, que es el perito, arquitecto, ingeniero, responsable de vigilar esa obra se está ejecutando de acuerdo con las autorizaciones previas de la DAM. Y hacia allá debe de dirigirse también una responsabilidad de que ese director de obra responda. Por parte de nosotros como ayuntamiento, inmediatamente después del deslizamiento se le suspendió a ese perito de obra las facultades de ejercicio de su función.
Por parte del ayuntamiento, ¿quién es el responsable de vigilar el cumplimiento de las obras, de ese movimiento de tierra? Ese es el director de obra. ¿Sí? Entonces el ayuntamiento sí tiene responsabilidad. No, aquí hay que ser muy puntuales. El ayuntamiento le otorga a los peritos esa licencia para que ellos sean vigilantes como particulares. En ese sentido, cualquier empresa que va a realizar una obra recurre a ese perito para que le asegure que no hay hasta dónde puede realizar una obra o hasta dónde puede tener repercusiones. Y el perito tiene que ser muy vigilante, por eso tiene un aval como particular que le permite también cobrar como tal, como cualquier notario, por ejemplo, y él se hace responsable de la violación o del respeto de las normas de una obra que se tiene. ¿Hay acciones penales en contra de ese perito? En su momento, si se requieren, se tendrán que hacer. Lo que se hizo ahorita de momento fue suspenderle la licencia para que no pueda ejercer más como perito. Secretario, los curitos, pues disculpa, no hay moderador, no hay moderador. Los residentes de Lomas de Rubí, están tratando de despojar de los predios por ser como la manzana de la discordia, porque está muy céntrico, ahí camina, ahí tienen todo, no pagan transporte. ¿Qué hay con que esto no va a quedar aquí y que se van a seguir despojando más terrenos de Tijuana? ¿Qué hay con eso? Pues esas declaraciones han estado dando. Bueno, mire, ustedes saben que en estas situaciones se especula mucho con las notas. La realidad es que esos terrenos son inhabitables, son muy riesgosos. Nosotros lo que vamos a vigilar es precisamente que no se use, que nadie más se pueda meter en los terrenos, porque está de por medio la vida de cualquier persona que decida meterse a esa parte. No es una zona que sea confiable, es una zona que definitivamente está declarada como inhabitable, y en eso vamos a vigilar mucho para que no corra riesgo ninguno de los habitantes de esa zona. ¿No va a haber propietarios para adelante con los años? ¿No va a ser de nadie? No, definitivamente tenemos que vigilar mucho esa parte, y si hay alguna autoridad que en su momento lo permita, pues corre el riesgo inclusive de que alguna persona pueda sufrir algún daño. Secretario, ¿ha habido algún intento de la empresa, alguna llamada telefónica, alguna reunión con ustedes directamente con el ayuntamiento? Bueno, se han estado platicando en este sentido de que haciendo que la empresa se acerque directamente con los afectados, no es con nosotros, con quien al final de cuentas tendrá que llegar a un acuerdo. ¿Ustedes han tenido acercamiento con la empresa, o la empresa les ha llamado directamente a ustedes, no con los vecinos? Para efectos de el mismo tema, para tratarlo, o sea, si se han tenido algún tipo de reuniones o llamada, o que sí, ellos han claro, directamente. Insisto, se han tenido llamadas con ellos, ha habido comunicación para efectos de poderlos acercar con los particulares directamente. En esas llamadas no ha habido algún tipo, esas propuestas que ellos aducen, que dicen que se les ha planteado este tipo de propuestas, y ustedes no las han escuchado o algo así de su planteamiento. Bueno, directamente que ellos nos soliciten a nosotros en el caso de los terrenos, no. Ellos señalan que ustedes señalan de las mesas de diálogo. No, nosotros hemos estado en las mesas de diálogo, insisto, nosotros tenemos mesas de diálogo, hay que dejarlo muy claro, con los vecinos directamente, ¿no? Se ha invitado a Melo a que se integre en esas, cuando hubo la posibilidad de que ellos trajeran una oferta, como el caso que ya tenían ellos una oferta, hablaban inclusive de unas casas de Infonavit. Hubo un primer acercamiento donde estuvieron ellos presentes, se le hizo el ofrecimiento por parte de Melo a los afectados. No se llegó a un acuerdo porque no hubo una respuesta en ese momento, pero ya después no tuvieron participación. Secretario, yo quiero preguntarle. Perdón. Secretario. Nosotros tendremos, nada más. Nosotros tenemos que esperar, si no hay un acuerdo entre ellos en una mesa, tendremos que esperar que sea una autoridad quien determine la responsabilidad directa y cuál será la sanción. Secretario, los vecinos dicen que cuando fue el gobernador, y en una visita que se le recién habían caído las casas, el gobernador les había dicho que había un fondo por ahí de varios millones de pesos y que con eso se iban a estarlos apoyando. Los apoyaron con 15,000 pesos. ¿Hay algún conocimiento de ustedes que o alguna coordinación con el gobierno del estado para que se pueda apoyar económicamente a estas personas que todavía están en la situación esta que no le resuelven? Mire, primero puntualizar que quien ha estado insistente con esta parte del... A ver, déjalo en bajo nivel el audio de ellos mientras retomamos aquí nosotros esto. Bueno, ya está usted viendo las imágenes de la conferencia de prensa
creo que la esencia del mensaje que el gobierno de la ciudad quería dar sobre este asunto ha quedado claro. Lo que estamos viendo es que el gobierno municipal dice, ya no es con nosotros, es entre ellos, la empresa responsable y los vecinos. Sí, coincido contigo, es lo que estoy esencialmente viendo. Se está deslindando el ayuntamiento. Así es. Ahí está directo la versión del secretario y del responsable jurídico. Hay una denuncia además por daños a infraestructura de la ciudad y el reclamo de una indemnización de más de 9 millones de pesos que está planteando el gobierno municipal. Yo supongo que ustedes ya fueron notificados de esa denuncia, fue presentada el día 1, según lo que nos dicen. ¿Cuál es la posición de la empresa respecto a esto? ¿Respecto a la denuncia? A la denuncia y el reclamo de los 9 millones y no nos han notificado, me ¿no? Estoy enterando ahorita. ¿No han recibido notificación de la denuncia? ¿Todavía? ¿Todavía en 20 días casi. Sí, no la tenemos. La autoridad insiste, fue responsabilidad de Melo. Sí. Ellos que resuelvan, básicamente, y que se arreglen. Sí, ¿cuál es la pregunta? Es decir, la posibilidad de seguir actuando con el ayuntamiento y de tratar de encontrar una solución conjunta me parece que se desvanece porque el ayuntamiento dice ya no es problema nuestro. Creo que es una respuesta desafortunada por parte de la autoridad municipal. Nosotros, insisto, nos acercamos desde febrero, mucho antes de cualquier dictamen que ahorita escuché que no tiene obligación de notificarnos aun cuando pidamos una copia. Entonces desde febrero fue cuando nos acercamos y dijimos, bueno, vamos viendo independientemente de las mesas técnicas, pues una solución. Pues ahorita estoy ahora sí que comprendiendo por qué nunca se formalizó nada. Ellos desde un principio, entiendo, le apostaron a decir, ¿sabes qué? Nosotros nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad y de cualquier tipo de ayuda para con las familias afectadas. Cuando ellos dicen, prácticamente, es una interpretación mía si usted quiere, pero básicamente lo que el ayuntamiento está diciendo es nosotros no tenemos por qué poner un terreno para que tengan una vivienda los afectados, ¿no? De entrada dice, pues no tenemos terrenos, ¿no? Entonces, cualquier posible solución, y retomo el tema de la propuesta que vi originalmente, tú pones terreno, tu estado otra parte y nosotros la vivienda. Evidentemente no tenía posibilidad de prosperar esa propuesta. Bueno, claro que tenía. Ellos sí tienen terrenos. Ahorita escuchando la conferencia, me llama la atención que digan que nunca hubo tal propuesta formal, ¿no? Yo tengo los mensajes que intercambiamos, ¿verdad? En ese sentido, que demuestran que, pues, claro que hubo esa propuesta, se puso sobre la mesa. Nunca me dieron el inventario, o sea, nunca me dijeron, está este terreno, está este otro. Hablaron de ubicaciones generales casi a nivel delegación. Okay. Oh, pues en la San Antonio de los Buenos parece que hay algo y en la otra delegación, Centenario, tal vez haya otro terreno. Mas nunca, efectivamente, nunca me dieron una ubicación puntual. Pero claro que esa propuesta se revisó. Nunca tuve el gusto de sentarme con el secretario de gobierno ni con el jurídico. Ellos no estuvieron en ninguna de las reuniones donde se tocaron esos temas. Tal vez estén mal informados, quiero pensar que eso fue, porque sí, claro que hubo reuniones en ese sentido y esa fue la primera propuesta que se puso sobre la mesa. Ahorita con esta postura, que insisto, pues es muy desafortunada para las familias, pues, no sé, tocaremos la puerta del Estado, tal vez ellos sí tengan voluntad y disposición de ayudar. Nosotros continuamos con nuestra postura de ayudar a las familias, pues vamos a tocar la puerta del gobierno del Estado. No la hemos tocado porque en principio veíamos el liderazgo municipal en este sentido. Ahorita pues vamos a ver si existe posibilidad con el Estado. ¿Y la propuesta seguiría siendo la misma de ustedes? La propuesta seguiría siendo la misma, sosteniendo que nosotros no somos responsables. Me llama la atención el comentario del secretario que dice que cortamos más. Ajá. Cuando está perfectamente bien documentado que nunca llegamos al nivel de corte que teníamos autorizado en proyecto. Eso está
más que soportado, documentado, sin la menor duda. O sea, eso lo podemos demostrar el día que sea, y ellos tienen la evidencia. Es probable que esté confundiendo términos, ¿no? Pero nunca llegamos a cortar más de lo que se estaba autorizado. Siempre nos apegamos al proyecto. De eso no tenemos la menor duda y estamos muy seguros de ello. Si es necesario demostrarlo en otras instancias, bueno, pues habrá que demostrarlo. Yo no soy abogado, nosotros no nos dedicamos a los litigios, ¿verdad? Pero bueno, ante esta postura y esta posición, si es necesario, vamos a buscar el demostrar, simplemente el demostrar que hicimos las cosas bien, y el soportar que el hundimiento fue por otras razones totalmente ajenas a nuestra empresa. Entonces van a combatir legalmente el dictamen que los responsabiliza. Claro, tendremos que llegar a eso. Pero con independencia de esa parte, la empresa sigue dispuesta a construir vivienda para los afectados. Creo que es importante que sostengamos eso. Okay. Sí. Y vamos a tocar la puerta del Estado, vamos a acercarnos a los diputados federales y locales, a ver si es posible que en conjunto, ante la falta de una respuesta por parte de la ciudad, pues vamos a ver quién sí puede ayudar a los vecinos de Lomas del Rubí. Bueno, pues en esencia ahí tiene usted, pues ahora sí que en tiempo real lo que está ocurriendo sobre este tema. Más directo no podíamos llevarle a usted esta posibilidad, la versión del gobierno municipal, la versión de la empresa involucrada en este asunto, y nosotros, pues evidentemente, como lo hemos hecho regularmente, vamos a dar seguimiento a este tema. Nosotros esperamos mantener el canal de comunicación, don Raúl, claro, ¿no? Con mucho gusto. Para darle seguimiento a esto, cada paso, cada acción que vayan a emprender, porque supongo que esto pues prácticamente empieza, según acabo de entender de parte de la autoridad. Ya no hay nada que tratar con la empresa, y ellos se tendrán que entender con los vecinos y atender la parte legal por la responsabilidad que le está atribuyendo el gobierno municipal. Así que esto todavía no termina, evidentemente. Raúl Melo, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. El espacio está abierto. Gracias. ¿No? Es un tema que me parece nos incumbe a la ciudad en general, entonces pues el espacio aquí sigue abierto, por supuesto. Vamos a hacer una pausa para despedir al invitado y regresamos con la otra parte de este segmento que regularmente destinamos a la cobertura del proceso electoral, pero que hoy extraordinariamente hemos dedicado a este tema por la importancia que tiene, sobre todo a partir del hecho de que más de 100 familias siguen sin nada, se quedaron en la calle, no tienen dónde vivir, siguen a la intemperie muchos de ellos, o en casas de campaña, viviendo precariamente en condiciones que no deberían haber enfrentado, y del que alguien se tiene que hacer responsable. Entonces, por supuesto, el tema no se agota aquí. Vamos a la pausa y regresamos.
Pues qué día, qué impresionante en verdad. Le quiero agradecer que siga usted con nosotros. La verdad es que ahí ha sido un día extraordinario. Esto hace una diferencia en el tema. Es la primera vez que vemos una posición como esta de parte del gobierno de la ciudad. Claramente se está lavando las manos y está transfiriendo la total responsabilidad a la empresa. Y por supuesto que es un tema de interés de la ciudad. Por eso estamos dedicándole un espacio extraordinario a estos dos asuntos. Coincidencia en tiempo, porque le decía, la conferencia de prensa del gobierno municipal se agendó pues apenas con ¿qué le puedo decir? Un par de horas antes, ¿no? Nos hicieron del conocimiento de la organización de esta conferencia de prensa de parte del gobierno municipal, y coincidía pues con la entrevista que teníamos prevista con Raúl Melo Cabañas, a quien usted ya escuchó. El Grupo Melo tiene un rostro y tiene un nombre, lo acaba usted de conocer y acaba de escuchar directamente su versión en este asunto. Pues yo digo que sí, ya nos quedan poco menos de 40 minutos para el resto del espacio. Vamos a una pausa, productora. ¿Sí? Yo creo que nos seguimos ya de largo, ¿no? No tiene sentido. La verdad es que qué cosas, qué cosas. Qué interesante esto. Estoy tratando de confirmar una información justamente sobre esto. Caray. Miren nada más qué cosas. Esto es la nota del día. Yo debo decirle que pocas veces ve usted en esta ciudad un tema en donde está de por medio de la relación tradicional de empresarios con el gobierno de la ciudad llegue a un nivel de esta naturaleza, incluso de rompimiento prácticamente. Se han tenido que agotar otras opciones antes de llegar a este punto. Que la empresa hoy esté decidida a fijar una postura pública sobre este tema, a decir algunas cuantas cosas que antes habría callado y que hoy siente la necesidad de salir a decir, es algo que no se ve todos los días. Esto ha derivado pues de prácticamente los hechos pues en un rompimiento entre el gobierno municipal y un importante grupo empresarial de esta ciudad, que ha tenido bajo sus manos pues la construcción, ya lo dijo el mismo funcionario de la empresa, de por lo menos 10,000 viviendas, que no es poca cosa, y obras importantes de infraestructura. Sin más, yo le recuerdo el caso de la actual comandancia de policía en Mesa de Otay. Esas obras estuvieron a cargo de este grupo. Y ha sido un grupo muy cuestionado. En el caso concreto que le comento, y el gobierno municipal hoy pues con toda claridad lo está señalando e insiste, ¿no? Hicieron cortes que no debían hacer, luego entonces son los responsables y además nos tienen que pagar los daños a la infraestructura de la ciudad, las calles, etcétera, etcétera, por más de 9 millones de pesos. Así que, pues mire, no podía tener la versión más directa que la que acabamos de compartir. Está terminando la conferencia de prensa. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó la conferencia de prensa, con el resultado esencial que ya pudo usted escuchar, ¿no? Básicamente es un tema que mantenía muy señalada la autoridad municipal,
y creo que hoy ya tomaron posiciones muy claramente unos y otros. Me refiero a la empresa y me refiero al gobierno municipal. No habíamos tenido la posibilidad de agradecer a los amigos que nos están sintonizando desde temprano, pues desde que iniciamos en el espacio anterior. Lo hacemos en este momento. Muchas gracias, de veras, muy agradecidos por su compañía, su sintonía. Déjeme ir al tema de lo electoral, porque la verdad es que ahí sigue produciéndose información de primer orden. Se reduce ya los tiempos para la campaña. A esto le quedan pues ¿qué? 9 días más o menos, 8 o 9 días, y después vendrá un espacio de silencio total, cero campaña, cero propaganda, para que el electorado descanse del bombardeo de los spots de televisión, de radio, de las campañas de los diferentes candidatos. Mientras tanto, mire, al que le ha ido como en feria, y ayer lo comentaba nuestra compañera Dorelena Cortés, efectivamente hacía referencia a este asunto, el caso del empresario, del dueño de Cinépolis, la familia Ramírez, Alejandro Ramírez, el propietario, que generó mucha molestia porque resulta que se había guardado bajo llave una encuesta elaborada por una empresa llamada GBA Strategies, una empresa bajo la supervisión de Gabriela de la Riva, que le daba al candidato priista José Antonio Meade pues el segundo lugar. Y lo que se está planteando entonces es que la decisión de guardar bajo llave esta encuesta tenía el propósito de apuntalar al panista Ricardo Anaya. El director de Cinépolis estaba jugándose una carta por ese lado, y el resto del sector empresarial estaba molesto con él, porque esto era evidentemente un acto de manipulación con el propósito de golpear la campaña del candidato priista José Antonio Meade. Fíjese nada más cómo han cambiado las cosas en este país, ¿no? Como que al candidato oficial le hagan una cosa de esta naturaleza, pues es porque se han roto algunos diques que antes lo impedían claramente, y todo esto no puede más que derivar de la fuerza institucional de un partido que era hegemónico y que ya no lo es, que tenía todo el poder absoluto y que ya no lo tiene. Y en razón de esto, pues hay gente que hoy se atreve a decir, pues no quiero, ¿no? Pues no me late, ¿no? Pues yo mejor apoyo a fulano y no voy a difundir esta encuesta que le favorece, porque mi candidato pues es el otro, ¿no? El que a mí me late, mi corazoncito, pues es el panista Ricardo Anaya. Esto provocó el malestar del candidato José Antonio Meade en su momento, por supuesto. Imagine usted la tensión que esto provocó entre el presidente del Consejo Mexicano de Negocios y el equipo de campaña de José Antonio Meade. Fíjese nada más, tuvo que emitir el Consejo Mexicano de Negocios un comunicado de prensa para tratar de paliar el asunto y decir públicamente: nosotros somos respetuosos de la elección presidencial y que los estudios realizados son únicamente para sus miembros y no existe obligación alguna para darlos a conocer. Entonces, pues es una forma de decirle también al candidato Meade, pues sorry, ¿no? Pero pues estas encuestas no las vas a conocer. Así de simple. Porque no queremos, porque las hacemos para nuestro consumo y es nuestro derecho y qué, ¿no? Básicamente. Y esto, desde luego que ha generado un malestar que sigue latente. No descarte usted que haya el intento de cobrárselo a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, por supuesto.
Pero bueno, eso es lo que ocurre por el lado del candidato priista a la presidencia de la República. Por el otro lado, ayer no le alcanzamos tampoco a compartir gran cosa sobre la visita que efectivamente tuvimos de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la presidencia de la República, que vino a un evento tempranero en Mexicali, el auditorio del Estado, donde llenó. Alcanzamos a ver ahí las imágenes. Hubo ahí una guerrita, y déjeme decirle, de simpatizantes y de antipejistas y todo esto que se da pues al calor de la pasión electorera para demeritar la presencia, el poder de convocatoria que tuvo Andrés Manuel López Obrador, y empezaron a circular fotografías de cuando el evento pues apenas estaba en una etapa muy temprana, muy inicial, y evidentemente todavía no estaba lleno el auditorio, pero otras imágenes posteriores nos permitieron ver que efectivamente hubo un lleno total en el auditorio del Estado, donde Andrés Manuel López Obrador vino a dar un mensaje final y clausurar formalmente los trabajos de campaña en Baja California. Este fue su cierre de campaña, con un mensaje reiterativo de lo que ya nos vino a decir previamente en dos visitas anteriores, y es esencialmente: vamos contra la corrupción y necesitamos el voto parejo, el voto mayoritario. Es indispensable tener el poder legislativo para impulsar los cambios que la administración que él pretende encabezar quiere llevar a cabo, y una de esas acciones pues ciertamente requiere, no es la única, ¿no?, pero esto de dar marcha atrás a la reforma educativa, porque se considera que en realidad no fue una reforma educativa sino de carácter laboral, pues requeriría del respaldo político y real del Poder Legislativo, y si no tiene el control del Poder Legislativo se van a atorar unas cuantas intenciones y unos cuantos proyectos que ya trae en cartera el equipo, el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Se retiró rápido, inmediatamente. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador no ha parado de realizar eventos masivos en todo el país, con mayor intensidad en estos días últimos de campaña, en que los otros candidatos pues también han estado echando el resto, ¿no?, la carne al asador, porque lo que resta de campaña es verdaderamente poca cosa, sobre todo para el segundo y el tercer lugar, que tienen que remontar una cantidad impresionante. Vea usted esta imagen, es del auditorio. Si la puede ampliar nuestra productora para que llene pantalla, es la imagen del auditorio del Estado en el evento de cierre, y ahí lo tiene usted. Así lució Andrés Manuel López Obrador, y esta convocatoria que se produjo, tome usted nota, pues entre semana, empezando la semana, y en una hora que es laboral, ¿no? Todo mundo trabaja, vaya, o muchísima gente trabaja. Considerando que es entre semana y fue temprano en horario laboral, pues mire que no le fue tan mal. Ahí debieron caber aproximadamente 6-7 mil personas, eventualmente 8. No nos vamos a pelear por los números, ¿no? Si usted quiere un poquito más o menos, no hay problema, pero en esencia es el promedio de la asistencia que registró el evento de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Viene Ricardo Anaya, deberá hacer otro tanto, por supuesto, y se lo vamos a compartir en su momento también. Faltan los cierres de campaña, andan pero sí a tambor batiente, y con una agenda muy selectiva, considerando el poco tiempo que les resta para sacar adelante el resto del proceso electoral. Después de eso viene el silencio. Sí, señor. Y el relajamiento para todos, porque esto se ha puesto intenso, por decirlo menos. Las pasiones están llegando a un punto que era previsible, pues, pero que
híjole, está generando cosas que antes no hubiéramos visto. Ante lo que parece inminente, es decir, un probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador, empezamos a ver incluso una especie de diagnósticos reclamo de por qué se perdió la elección. Sí, anticipados, de veras. Hay intervenciones en columnas, en espacios editoriales, en expresiones que se han dado y que podemos leer en los medios de comunicación en los últimos días, en las redes sociales también, que tienen ese tono, ya de diagnóstico del por qué se perdió y por qué perdimos ante López Obrador. Y en el perdimos se incluyen no solo los priistas y los panistas, sino quienes no querrían que Andrés Manuel López Obrador fuese el próximo presidente de la República, porque es la posibilidad que sigue vigente, latente hasta ahorita, aunque le recuerdo, esto no termina hasta que cae el último out. Entonces, algunas cosas pueden pasar, sí, previsiblemente. Es poco probable que Andrés Manuel López Obrador pierda la diferencia que tiene a su favor. Hay un dato además que le quiero compartir, muy interesante a propósito de estas cosas. Déjeme compartirle perdóneme. 1 de cada 2 votará por Andrés Manuel López Obrador, y este es un trabajo de una de las encuestadoras más importantes de este país. La fundadora ya falleció, pero la señora de las Heras, pero la empresa encuestadora que se llama Eras Demotecnia sigue funcionando, y a casi 2 semanas de la elección, López Obrador conserva una amplia ventaja sobre los rivales, no solo en intención de voto, sino también en otras variables que lo ubican con una mayor percepción positiva. Fíjese, qué interesante esto último. De acuerdo con la encuesta de las Heras Demotecnia, si hoy fueran las elecciones, el 50% de los entrevistados votaría por Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja de 2-1 sobre Ricardo Anaya, aspirante de la Coalición por México al Frente, que obtuvo el 25% de la intención de voto. Mientras que José Antonio Meade, de Todos por México, se ubica en el tercer puesto con el 19%, a 6 puntos de Ricardo Anaya, y 14 puntos por encima del candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco, que, pues, disculpe, me sigue en el sótano, con un 5%. Ojo, no nos confundamos. Evidentemente en otro proceso electoral o en otras condiciones, Jaime Rodríguez el Bronco estaría registrando una cifra mayor, por supuesto, no lo dude usted ni tantito. El ánimo social es tal en este país que cualquiera que enarbole la bandera del cambio y proponga correr a los que están gobernando, priistas y panistas, tendrá la simpatía de los ciudadanos. Perfectamente comprensible esto. La encuesta de las Heras Demotecnia dice que a pesar de que López Obrador cayó 3 puntos desde la última medición, y mire que es el primer caso que leo en que se plantea que hubo una caída en la preferencia por López Obrador, dice que sus rivales pues apenas crecieron un 1% o un 2%. El trabajo realizado por esta encuestadora muestra que Andrés Manuel López Obrador es el que tiene una mejor percepción. El 58% de los entrevistados dijo tener una buena impresión del tabasqueño, contra el 41% de Ricardo Anaya y el 38% de Meade, el 36% de El Bronco. El señor Rodríguez Calderón, el candidato independiente, tiene la percepción más negativa, seguido con el 48%, seguido de Anaya y Meade, ambos con 41%, mientras que López Obrador es mal visto por el 28% de los encuestados.
por segmentos, la encuesta señala que López Obrador sería el hombre con una preferencia alta entre amas de casa, empleados del sector privado que trabajan por su cuenta, trabajadores del campo y estudiantes. Y esto ha sido muy interesante, ¿eh? El crecimiento que ha tenido en el sector de los jóvenes Andrés Manuel López Obrador es sin duda importante, y así lo reflejan las últimas lecturas. Y además, mire, el candidato de Morena sería el más votado por hombres, 47%, y mujeres, 29%, así como por los 3 rangos de edad que se incluyeron en la encuesta. El rango de los 18 a los 34 años de edad, que le da el 51% de la preferencia. Después el otro segmento poblacional de los 35 a los 49 años, el 30%, y de 50 años o más, pues el 35% le da su aprobación. Si usted midiese, como lo hicieron estos señores, por la escolaridad, fíjese que obtendría Andrés Manuel López Obrador el 32% de apoyo de quienes tienen la educación básica, el 52% de los que tienen educación media, ¿sí? Y hasta el 38% de quienes tienen educación superior. Este movimiento en la preferencia electoral y este detalle, pues es muy revelador por el tipo de población que hoy se está definiendo a favor de Andrés Manuel López Obrador, a partir de pues las demostraciones que se han registrado en el país en los últimos días y luego del tercer debate, pues francamente interesante. A ver, ¿qué pasó aquí? Muy bien. De acuerdo. Vamos a ver. De cualquier manera, mire qué interesante esta anotación, este dato, que dicen que la encuestadora, la propietaria de la encuestadora, está diciendo que ella no había hecho esa encuesta. No tenemos mayor dato, pero es algo que nos están haciendo llegar en este momento. Por supuesto vamos a seguir al pendiente de esto. La guerra de las encuestas es parte de la campaña, y en la parte más intensa, ya casi al final, pueden jugar un papel incluso determinante, pudiera ser bajo ciertas condiciones. Por esto lo de las encuestas es visto con un doble interés por los actores de la campaña. A quienes les favorece, pues ya lo sabe, van a echar porras y las van a presumir, pero si no les favorecen, evidentemente ni ruido van a hacer. Sin embargo, no son pocos los especialistas que sugieren ver con cuidado las encuestas y sus resultados, porque finalmente, y lo hemos visto, algunas de las encuestas pues simplemente obedecen a quien las paga, y en este sentido se convierten en instrumentos de propaganda. Y en razón de esto, de este argumento, de este criterio, algunos especialistas sugieren ser muy cuidadosos con el papel que juegan las encuestas, esencialmente como instrumentos de propaganda, para inducir el voto. Y por eso pues hasta los propios candidatos también se ponen en la misma tesitura y dicen, no, la encuesta verdaderamente importante será la del 1 de julio, a esa nos atenemos. Qué cosas, es la guerra de las encuestas, sí, por supuesto. Oiga, ya casi nos vamos. Qué impresionante. La verdad es que
debido al rumbo que tomaron los acontecimientos relacionados con nuestro primer espacio y la conveniencia de ampliarles la cobertura sobre el tema de Lomas del Rubí, no le pudimos compartir el dato preocupante de la ola de violencia que sigue golpeando a Tijuana y que nos ha elevado la cantidad de víctimas fatales a 1092. Ya estamos a 19 de junio, ya llevamos 1092 muertos, homicidios, muertes violentas. Esta mañana uno de ellos fue el caso de un desconocido asesinado y abandonado dentro de una bolsa de basura. ¿Ya me está usted cortando, productora? ¿De plano? ¿Pero por qué, hombre? Si todavía no... Está bueno, pues. Pues no, usted es testigo, ¿eh? Yo culpo aquí a producción. Pero si todavía no... Ah, está bueno, pues ya me voy. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que le diga? Solo nos resta agradecer, como siempre lo hacemos, la gentileza de su sintonía, agradecer a los amigos que normalmente nos acompañan a través de la opción de Facebook Live, porque créame que lo valoramos enormemente. El día de mañana la misma cita, a la misma hora en este espacio, no lo olvide, a las 12 del mediodía, para traerle la edición de AFN Político y algo más, por encargo y patrocinio de Granos del Tijuana, de Las Pulgas, el mejor lugar para bailar en este pueblo, de Giuseppis y de Grupo Evimeria, por supuesto. Por lo pronto, que tenga usted un día extraordinario. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Pásela bien.